Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en Todas las Políticas, cerrando un año que fue definitivamente muy difícil para todos. Ojalá sea el 2020 nada más, ¿no? Ojalá podamos rescatar cosas de este tiempo tan difícil. Ojalá el próximo año sea mucho mejor todavía, podamos superar toda esta instancia tan difícil de la pandemia. Desde Salud en Todas las Políticas, desde el minuto cero que empezamos a estar al aire, planteamos el tema del sistema sanitario en la República Argentina, en primer lugar. Pusimos este tema en agenda, a pesar de que no era una cuestión de la cual nos preocupábamos en general los argentinos y las argentinas y los habitantes de este país. Posiblemente lo hacían los sectores vinculados a la salud, quienes tenían conocimiento pleno de cuál era la situación de nuestro sistema. La pandemia ha expuesto de una manera potencial el sistema de salud en el mundo entero, en cada país con la particularidad propia que tiene y nosotros con lo que teníamos, con un sistema ya un tanto complejo, fragmentado, dividido en distintas condiciones, sistema público, obras sociales, prepagas. Esto ha hecho que el escenario sea complejo, pero también una vez más, y a pesar de todo, fuimos adelante con lo que había, con el esfuerzo enorme del personal de salud de todas las áreas, involucrado en todo el sistema, con el esfuerzo de todos, con la responsabilidad colectiva que tuvimos que aprender a asumir respecto del cuidarnos y cuidar al otro. Ha sido un año muy, muy importante, muy intenso para todos. Nosotros este tema ya lo veníamos destacando y confiamos plenamente que la pandemia deje al menos la conciencia y la consideración sobre la importancia del sistema sanitario en nuestro país, una revisión del mismo, una responsabilidad colectiva de parte del Estado y también de los ciudadanos de poder entender que es muy importante. Tal vez la salud esta vez sí ocupó los primeros lugares entre las preocupaciones de las personas. Habrá que entender que si no tenemos salud, no tenemos nada. Todo el resto pierde valor. Me acompaña, y es un gran placer que esté con nosotros, el doctor Gabriel Barbagalo. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va, Milva? Acá ya terminando el año, Sí, parece increíble, sí, ¿no? sí, muy contenta de que podamos estar Sí. con la distancia que corresponde, el protocolo, pero en el mismo lugar. O sea que cuando te escuchaba, que hice marcha atrás en mi memoria, digo, ¿qué diciembre se puede parecer a este con tanta incertidumbre por el año que viene? Creo que el diciembre del 83, con la nueva democracia que asumía en ese momento, puede un poco justificarse en respecto de la incertidumbre que genera el próximo año. Tenemos, bueno, no sé, particularmente todos tenemos una incertidumbre de qué va a pasar en el 2021, ¿no? Es cierto. Y además excede el país, no es mundial, me refiero, es algo sin precedentes. Y en la salud, bien vos decías, la verdad la salud es como la libertad, ¿no? Se añora mucho cuando se pierde. Entonces ahí es donde pensamos más en la salud. Es cierto. Un tema que parecía chiquito, ¿no? Que nosotros veníamos, Gabriel, desde hace ya por lo menos 2 años, tratando de instalar, de aprender, de empezar a conocer todos. Bueno, de pronto se ha convertido en el tema en la vida de todos nosotros. Gabriel, tenemos una serie de voces que vamos a volver a escuchar hoy, que nos acompañaron durante este año y que obviamente todo giró en torno a la pandemia. Vamos a empezar hablando respecto de la educación vinculada a la salud y de las fortalezas y debilidades de nuestro sistema sanitario en esta pandemia. Nuestro sistema educativo, nuestra escuela, tiene una enorme responsabilidad en la configuración de las conductas que nos permitan el cuidado de la salud en nuestros niños, niñas y adolescentes, la alimentación saludable, la práctica del deporte, ¿no? Cómo vamos configurando los comportamientos necesarios para una vida más saludable, incluyendo una dimensión central, ¿no? Que en el caso de la Argentina es una ley que debemos seguir avanzando en su aplicación, que es la Ley de Educación Sexual Integral, herramienta fundamental para acompañar a nuestros niños y niñas desde la educación inicial, en cada uno de los casos, con la perspectiva para la edad que están transitando y que nos permita además construir una sociedad que respete y que celebre la diversidad. Hay que trabajar de manera constante en estos comportamientos saludables que queremos que se multipliquen en nuestra escuela con acciones muy concretas como puede ser, por ejemplo, los kioscos saludables. Y ahí en las pequeñas cosas también observamos que nuestros niños, niñas y adolescentes son un factor de cambio muchas veces de las conductas hacia dentro de nuestras familias. Y eso también es un punto fundamental, ¿no? Que nuestros niños y niñas se transformen a partir de los aprendizajes en la escuela en multiplicadores de conductas saludables en toda la sociedad. ¿Qué podemos analizar del impacto de la pandemia en nuestro sistema de salud? Primero creo que mostró las fortalezas y las debilidades.
En las fortalezas marco el contar con estructuras edilicias, con una nueva arquitectura hospitalaria que permite una mayor comodidad, trabajo en el marco de este distanciamiento, separando las áreas para el personal y las áreas para los usuarios. Por otro lado, que es necesario modificar y invertir en infraestructura y en equipamiento, porque también los resultados están marcados por la diferencia de los equipos que tenemos. Pero sobre todo yo quiero marcar, la pandemia nos mostró la necesidad de equipos de salud comprometidos, de equipos de salud capacitados, de la necesidad de contar con equipos de referencia en cada una de las localidades que conozcan a su población y, sobre todo, la importancia de una red. Desde el primer nivel de atención, el segundo nivel, el tercer nivel, todos los sistemas de apoyo como la red de laboratorios, la red de medicamentos y el sistema de emergencias y traslados. Esto es fundamental a la hora de enfrentar una crisis compleja como la pandemia. ¿Cuál es nuestro desafío? El reconocimiento del personal de salud, el tratar de trabajar para que tengan sueldos dignos y para que también el poliempleo se pueda reducir al máximo. Seguir planificando en forma estratégica, independientemente del gobierno que esté, para lograr un proyecto de salud con integralidad. Definitivamente salud en todas las políticas, Gabriela, aparece en ambos comentarios, ¿no? Tanto del ministro como de la doctora. Atravesando la educación, la salud, en la forma, por ejemplo, de alimentarse, de tener una vida más saludable, y en esto que decía, ¿no? El reconocimiento y armar los equipos de trabajo más allá del color político de quien gobierne. Sí, vos fíjate que son dos roles que están subsidiarios del Estado. La educación y la salud en Argentina están gran parte de ellos puestos en manos privadas. Claro. Y me parece que la pandemia quizás sea la gran oportunidad, de una vez por todas, de la integración público-privada. Creo que esto nos pone a prueba, entre otras cosas, pone a prueba la integración público-privado, que se comporte no ya como compartimentos estancos, que fue la historia de la Argentina, y sino más como vasos comunicantes. Yo aspiro a que salgamos más fortalecidos desde la salud y desde la educación, con todas las dificultades que vamos a atravesar, pero me parece que la pandemia nos interpela ante esa situación, ¿no? Ojalá ese sea el resultado. Hablar de los actores que intervienen en la salud es otro de los puntos, el desafío de la virtualidad y también esta función del Estado, ¿no? Un rol activo en todo este contexto. Las mutuales en el actual contexto de pandemia se fueron adaptando como lo vienen haciendo durante más de 160 años de existencia en la Argentina. También tenemos que decir que las mutuales son organizaciones económicas y sociales y como se adaptó a la sociedad, también se adaptaron las mutuales. La incorporación tecnológica de los procesos digitales hicieron que en las mutuales se siguieran tomando decisiones y también lo fundamental es que se pudiera seguir accediendo a los servicios por parte de los asociados. Todo este proceso virtual generó y está generando cambios muy importantes dentro del sector, encontrándose actualmente en la búsqueda de un camino intermedio entre la virtualidad y la presencial, el acompañamiento, la contención del asociado en un sistema que debe ser mucho más humanizado. Y mirando hacia adelante, mirando la post-pandemia, entendemos que las mutuales tienen un rol muy importante a la hora de la construcción de un sistema de salud. Un sistema de salud que tiene que ser solidario, equitativo y que debe estar basado en los valores y principios de la ayuda mutua. En cuanto al comportamiento de los subsistemas, el sistema de salud, en cuanto a la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, en la Argentina particularmente me parece que el comportamiento del gobierno nacional en coordinación y articulación con las provincias me parece que ha estado más que a la altura de las circunstancias. Se han comprado 4.100 respiradores, la inversión está cercana a los 45.000 millones de pesos. Se han incorporado camas de cuidados intensivos que permitió a la Argentina pasar de un promedio de 18.8 camas a 27.7 cada 100.000 habitantes. Me parece que en ese sistema, bueno, en ese sentido me parece que ha estado a la altura y ha generado que casi a más de 8 meses del inicio de esta situación el sistema de salud no haya colapsado. Por ende me parece que en ese sentido tenemos que estar más que satisfechos. En cuanto al subsistema de la seguridad social, me parece que la Superintendencia de Servicios de Salud también ha estado a la altura, subsidiando aquellas obras sociales nacionales, sindicales que producto
de la crisis económica que generó esta situación, pudo subsidiar a las obras sociales que han tenido algún tipo de caída de sus ingresos. Me parece que hemos tenido un Estado presente y también debe ser una gran enseñanza para todos aquellos, ¿no?, que creen que el Estado no debe estar presente y no debe tener un rol activo. Me parece que en ese sentido esta situación nos hizo entender de que un Estado presente y sobre todo en materia sanitaria es trascendental. Así que me parece que tenemos que usar esta situación tan traumática que nos tocó vivir como ejemplo de lo que tiene que suceder en la pospandemia, con un Estado presente en general y un Estado presente sobre todo en materia sanitaria, con un rol protagónico por parte del Ministerio de Salud de la Nación, quien debe ser el que rige las políticas a nivel nacional. Bueno, Gabriel Orbagar, lo anticipabas recién, ¿no? ¿Será ese el desafío? ¿Será eso lo que tenemos que pensar? Digo, si alguien nos hubiera dicho que nos iba a pasar esto, hubiéramos temido no poder con todo, ¿verdad? Tal cual. Y de alguna manera se pudo. Sí, se está pudiendo. Sí, claro. O se está pudiendo. Creo que hay que, de estos testimonios hay que rescatar un poco lo que decía Juan Pivetta, ¿no? Me parece que el rol de las mutuales, que son chiquitas pero que están en lugares donde quizás las más grandes no llegan, Claro. y le da presencia, me parece que en un país federal, con todo lo bueno que tiene un país federal, tiene algunos inconvenientes que tiene que ver con la fragmentación de los sistemas de salud, y las mutuales cumplen un rol muy importante en eso. Me parece que es un sector que va a salir fortalecido también luego de la pandemia, porque han cumplido un rol muy silencioso, muy, te diría, poco visible, pero muy importante, el mutualismo. Sin dudas. ¿Cómo fue para las obras sociales? ¿Cómo fue para las prepagas adaptarse a toda esta situación? ¿Cómo fue incluso hacia adentro el trabajo, ¿no? Por un lado estaba lo que había que ofrecer a los pacientes, a los enfermos, a quienes se contagiaban, pero también normas de bioseguridad propia, protocolos propios para poder cuidarse. Fue un desafío enorme el de este año. Creo que el primer impacto que tuvo la pandemia desde que llegó en marzo de 2020, en el caso de la seguridad social, primero fue un impacto negativo, con lo que implicó la caída de la actividad económica, consecuentemente para el sector de la seguridad social, de las obras sociales de dirección y sindicales, la caída en la recaudación, dificultades de la gente para poder afrontar el pago de las cuotas sociales, que a nivel general se entiende cuando todo el sistema económico está en crisis ante una pandemia como esta. Después, aspectos positivos que haya tenido la pandemia, creo que un poco nos sirvió para reinventarnos, ¿no?, desde el punto de vista de cómo se venían haciendo las cosas. Quiero contarles lo que ha sido nuestra tarea cotidiana desde el 19 de marzo en adelante. La capacitación, conseguir elementos de protección personal, instruir al personal para que pueda seguir atendiendo a los pacientes y puedan protegerse ellos para poder atenderlos, ha sido lo que nos ha llevado adelante como estandarte. Ha sido un trabajo ciclópeo. Hemos trabajado cotidianamente, diariamente, para que esto se pueda llegar a buen fin. Todos los centros de diagnóstico ambulatorio hemos trabajado en una forma mancomunada para lograr estos objetivos. Hemos contenido a los pacientes tratando de informarlos, hacer los triage de contención y fundamentalmente lo que estamos trabajando en esta nueva etapa es mostrándole que las normas adoptadas por nuestras instituciones hacen que la bioseguridad los proteja de todas las maneras para que puedan seguir atendiendo sus dolencias, sus diagnósticos sin mayores inconvenientes. Todo el aparato científico de producción de conocimiento, por lo menos en la biomedicina, ha sido atravesado por esta pandemia y ustedes han visto que a veces no se tiene tan en claro, pero conocemos el virus hace pocos meses, menos de un año. En enero del 2020 se describió la estructura genética del virus. Y en ese tiempo ha habido recursos diagnósticos que se crearon de la nada, los métodos que utilizamos hoy para diagnosticar el virus. Hay muchísimos ensayos clínicos con distintas drogas, hay muchas vacunas probándose en distintos momentos de su proceso de validación. Aprendimos muchísimo sobre lo que es el virus y también aprendimos sobre el impacto social que ha tenido la pandemia.
esto que no nos ha pasado nunca, por lo menos a la generación que está hoy sobre la Tierra, una pandemia de esta magnitud nos ha enseñado muchas cosas. Además del virus, además de la biomedicina, además de la biología, nos ha enseñado qué es lo que pasa con los efectos sociales y cómo interactúa el virus, la cuarentena, con las sociedades en particular. Por eso algunos autores llaman sindemia más que pandemia, en el sentido que hay una síntesis entre factores biológicos, factores sociales y factores de otro tipo bastante más complejo que el virus en sí mismo. Pero hemos aprendido muchísimo y ojalá nos sirva para controlar y eventualmente curar o prevenir esta pandemia que es única como experiencia de vida para todo el planeta. Cuántas reflexiones interesantes, ¿no? Cerrando el año y todo esto, Gabriel, en tiempo récord, ¿no? Sí. Todo nos pasó de una manera intensa y en poco tiempo. Sí, como te decía antes, un poco lo decía ahí Kaufman. Antes reconocíamos la tarea de los chiquitas, de las mutuales, la tarea del Estado, gigante, la verdad que se hizo presente, porque muchos de los prestadores, si no fueran por los mecanismos de subsidios, de asistencia al trabajo y la producción, hoy no podrían estar vivos ni abiertos. Muchos de los sistemas prestadores, muchos de los centros de diagnóstico. Habrá que ver cómo se desanda ese camino, que no va a ser tan fácil, porque muchos de ellos dependen de ese aporte. Claro. Y ahora hay que empezar a desandar ese camino para volver a la nueva, o para entrar a la nueva normalidad. Este va a ser un gran desafío desde lo económico, de la gestión, cómo salir de un sistema subsidiado a ir a un sistema otra vez autogestionado, ¿no? Y en el medio de esta pandemia que nos sorprendió a todos, que aceleró los tiempos, que puso todo en un estado de exigencia máxima, había que seguir educando, había que seguir formando a los profesionales, tenían que seguir casi en tiempo récord, aprendiendo sobre la marcha, aprendían y curaban, algo pocas veces, ¿no? Visto. Y además comunicando, era todo un gran desafío. De esto también reflexionamos hoy. La pandemia supone varios desafíos para el conocimiento. Uno de ellos es el cambio en la relación entre docentes y alumnos. El segundo de ellos tiene que ver con la incorporación masiva de un montón de técnicas y procedimientos para los cuales muchos de los docentes no estaban preparados, y diría que también algunos de los alumnos tuvieron dificultades de adaptación. Y el tercero de ellos es básicamente que se ha mostrado descarnadamente la inequidad en temas de educación. La falta de acceso a conectividad, la falta de acceso a determinados dispositivos ha hecho que se marcara más fuertemente la grieta de falta de equidad entre los más ricos y entre los más pobres. Los desafíos en la comunicación en estos tiempos de pandemia es evitar las fake news, las noticias falsas. Eso me parece algo fundamental. Que haya un criterio para poder filtrar estas fake news para que no salgan. Las fake news generan confusión, sobre todo en tiempos de pandemia, para personas que deciden no cuidarse y no cuidar a otras personas. La fake news es algo muy importante, y dentro de eso también los titulares de las noticias, que no siempre reflejan la noticia que está dentro. Entonces, de esa forma engañan y se generan viralizaciones de información falsa, que lo único que intenta es llevar mensajes equivocados a la población, sobre todo en estos tiempos relacionados a la salud. Infodemia, infoxicación, hablamos de esto en su momento, Gabriel, porque también eran consecuencias de la pandemia que afectan a la salud finalmente. Sí, creo que lo tocamos varias veces en varios capítulos. Realmente era una preocupación muy seria, ¿no? Me parece que machacar con la fuente segura, con el comunicador confiable y con la rapidez de la información, por la obsolescencia que tiene el conocimiento, es algo que vamos a tener que también acostumbrarnos. Me parece que la comunicación y la información cumplió un rol muy importante en esto, a favor y a veces en contra también. Sin duda. Hay que revisar también el rol nuestro, ¿no? Fíjate de que ya quienes tenemos comunicamos. 3 grandes roles: sanitarios, educadores y comunicadores. Sin los duda. 3 grandes protagonistas. El encierro, la cuarentena hizo que lamentablemente en los hogares hubiese más denuncias de violencia de género y en consecuencia más hechos de violencia.
También hubo mucha más necesidad de atención psicológica por la angustia que provocaba, ¿no? Este aislamiento, esta falta de contacto. Ese fue también uno de los factores claves en este año de pandemia. Abordar la salud desde una perspectiva de género no solo implica capacitar en función de la información y la reflexión de los diferentes equipos de las especialidades médicas y de los vínculos construidos de manera tradicional entre médica y paciente, sino que también implica toda la reflexión de la sociedad civil en función de constituirnos en espacios sociales verdaderamente democráticos e inclusivos, donde podamos constituir paradigmas en el que todas las posibilidades de ser personas y amar tengan un lugar en el mundo. Creo que aún es pronto, de todas formas, para establecer cuáles son los efectos en las subjetividades de la pandemia. Me parece que en un principio se escuchaba mucho el temor al contagio, lo más importante era la supervivencia. En ese sentido creo que además hemos podido corroborar que el sostén de los tratamientos en forma virtual han servido muchísimo, porque al vivir en una sociedad donde los lazos son cada vez más lábiles, ¿no? Si en otro momento el lazo con el otro era algo que pesaba, hoy vivimos en una época donde los lazos son muy lábiles. La gente habla más por ahí de conexiones, ¿no?, que de relaciones, efectivamente. Es un poco lo que Bauman ya había descrito en los términos de modernidad líquida, ¿no? O sea, la liquidez en los lazos. Entonces creo que el haber podido sostener virtualmente y en ese punto como rompiendo las distancias, la escucha, la presencia, ¿sí?, a través de las plataformas o de las redes, ayudó mucho ante esos efectos de angustia, ¿no?, que en un principio creo que estaban más relacionados con el temor a la muerte, tal vez, o al contagio, a la enfermedad. Hoy me parece que eso dejó un poco paso a el tema de no poder tener contactos con los afectos y los seres queridos. Me parece que eso es lo que está prevaleciendo hoy en las consultas, en la escucha, ¿no? Como si algo de eso pudiera haberse velado, los temores iniciales, y empezaran a reformularse todo lo que tiene que ver con el lazo al otro. Creo que por ahora eso es lo que puedo decir. Y lo que podemos decir, como decíamos hace un ratito con Gabriel, es que todavía falta. Estamos cerrando el año, pero la pandemia no se cerró todavía. Todavía la estamos atravesando, Gabriel. Digo, todavía tenemos que seguir sin bajar la guardia. Sí, sin bajar la guardia, y tampoco tener la idea de que esto ya está superado, porque ese sería el peor error que podemos cometer. Todavía falta más de lo que desearíamos, bastante más, porque se supone que una vacunación recién tenés que hablar del 2021 y probablemente no llegues a vacunar a toda la gente. O sea, creo que hay que aprender a convivir todavía más con la pandemia y no relajarse. Claro, para evitar que, digo, con la llegada del verano, de las vacaciones, de esta necesidad que todos tenemos de intentar acercarnos nuevamente a nuestras familias o a gente que no veíamos, no haga que una segunda ola, o como quieran llamarla, vuelva, ¿no? Que el 2021 no nos encuentre otra vez en crisis. Ese es el gran desafío de este verano, me parece. Sí, me parece que si aprendimos algo tiene que ser responsabilidad social. Es la única que nos puede. La responsabilidad individual creo que la conocemos. Nos falta un poco una materia más en responsabilidad social. Fíjate, cuando estamos todos juntos es que no somos los mismos que cuando estamos solos. Hablo como sociedad, ¿no? Sí, sí. Ese me parece que es nuestro peor enemigo. Vamos a ver cuando llegue esa segunda ola, que indefectiblemente va a llegar. Más fuerte, más débil, pero va a llegar. Porque digo, esto hay que decirlo también. Sí. Va a llegar.
Y en un país, Gaby, que nos encuentra con niveles de pobreza altísimos, sí, afectando, por supuesto, a muchas familias, a los chicos. La mayoría de los chicos son pobres en Argentina. Este contexto en pandemia no es menor. Sí, hay también un dato que tampoco hay que minimizar. La gente cree que porque es verano el virus no circula, el virus circula igual. Claro. O sea, no hay que perderle el respeto. Cuando le perdés el respeto, esto como todas las actividades, cuando le perdés el respeto te equivocas. Y me parece que con el virus no hay que perder el respeto. Bien. Qué lindo haberte incorporado este año con nosotros. Bueno, muchas gracias. Una de las cosas buenas de la pandemia. Gracias a usted, a vos personalmente por tu generosidad. Me sentí siempre muy cómodo. A las chicas de producción, a todos los muchachos también de la producción. La verdad que yo no soy de la televisión, pero me sentí muy cómodo. Aprendemos un montón con vos, con tu lado B, Gaby. Gracias. Nos vemos el próximo por supuesto, año. Feliz año. Igualmente. Gracias por acompañarnos. Hacer salud en todas las políticas es en lo personal un desafío muy grande. Lo bueno es tener el gran equipo de producción y de la agencia Plix que trabajan muy seriamente en cada contenido, en cada invitado, en cada tema que abordamos. Es de verdad un gran placer poder hacer periodismo, aprender y ayudar a construir un poquito una sociedad mejor. Ese es el objetivo que tenemos cada vez que planteamos una emisión de salud en todas las políticas. Creemos profundamente en eso que nos llamamos, que la salud debe regir todas las políticas y sentimos que es una manera de aportar a que vivamos un poquito mejor. Gracias por acompañarnos. Ha sido un año muy difícil. Ojalá el próximo nos encuentre mucho mejor. A no bajar la guardia. Esto todavía no terminó. Gracias por acompañarnos. Buen año para todos. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.